Bueno, pues gracias por su paciencia, antes que nada, ya saben, esto de hacer encuentros en vivo, directo a todo Colombia. Agradecemos mucho el interés que han manifestado por este taller. Taller, como ya todos lo saben, de desarrollo de materiales didácticos para entornos multilingües, y para empezar quiero presentarles a las personas que llevan a cabo este taller. Pedro Cardona es profesor investigador de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Su trabajo se orienta al desarrollo de las lenguas indígenas desde los espacios educativos y de formación comunitaria, colaborando de manera específica durante los últimos años con colectivos escolares en comunidades mijes y zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Ha coordinado diversos espacios académicos enfocados al fortalecimiento de lenguas amerindias, entre ellos el Encuentro Internacional de Lenguas Indígenas y Educación Bilingüe, el Ciclo Internacional de Procesos y Experiencias en las Lenguas y Culturas Amerindias y el Simposio Lenguas Amerindias y Experiencias en la Educación Indígena. Y lo acompaña Eduardo Vicente, que es estudiante de la licenciatura en Enseñanza de Lenguas en la Facultad de Idiomas de Tehuantepec de la UAP. Colaborador en diversos proyectos de investigación enfocados al desarrollo de la lengua de Yasá en espacios educativos de comunidades del Istmo de Tehuantepec. Ha trabajado en la documentación, diseño y desarrollo de recursos didácticos para escuelas bilingües en los niveles preescolar y primario. Actualmente coordina la adaptación lingüística de libros para la enseñanza de matemáticas en preescolares y primarias a través de contenidos en zapoteco y español. Comento que el taller sí se lleva a cabo en dos partes, a diferencia de los otros talleres que tenemos, y nos esperamos mañana, o sea, la parte 2 de este taller será el día de mañana en la Casa de la Cultura de Cuchitán, y ya Pedro les dará más información al respecto. Bueno, vamos a comenzar. Como comentó Jimena, la idea de este taller era plantearlo en 2 sesiones, entonces ojalá quienes nos puedan acompañar hoy lo hagan el día de mañana de la misma manera para tener la continuidad del proceso. El nombre que le pusimos al taller es Desarrollo de Materiales Didácticos para Entornos Multilingües. Va a tener un énfasis de manera específica hacia la digitalización de los materiales y el trabajo en espacios virtuales, el trabajo con algunos software y demás, pero quiero hacer énfasis en que ese no va a ser el centro, ¿vale? O sea, tener un taller para aprender a utilizar un software, pues lo podrían hacer en cualquier lugar donde enseñen capacitación informática y demás, pero no es este el caso, ¿vale? Vamos a revisar sí algunos de los software con los que hemos estado trabajando mi colega y yo, pero sobre todo planteando el aspecto metodológico, ¿no? Cómo esto se ha trasladado a los colectivos en diferentes escuelas y cómo este taller ha sido también una muestra itinerante, ¿no? Ha tenido algunas experiencias en la zona Mije, en la zona Zapoteca hemos trabajado en Ixtaltepec, en Juchitán y en algunas otras comunidades también aquí cercanas, ¿no? Como se mencionó, es resultado también de los trabajos en los niveles preescolar y primaria. Entonces las experiencias recopilan un poco la visión de estos profesores, ¿no? Y las aportaciones que ellos han hecho. Mucho del instrumento teórico que se va a discutir, que se va a abordar, es el resultado de una investigación que se ha trasladado en los últimos 2 años, tanto con profesores y comunidades de hablantes en la zona Mije, como profesores zapotecos. Entonces, a partir de esa experiencia con ellos, fuimos elaborando el instrumento, perfeccionándolo y recreándolo para tener algunos de los resultados que se van a ir mostrando y que esperamos podamos replicar junto con ustedes en estudios. Y vamos a hablar un poquito acerca de cómo ir arrancando, ¿vale? Ahora, antes me gustaría hacerles algunas preguntas, ¿vale? La maestra de zapoteco y seguramente algunos de ustedes han trabajado pues en alguna cuestión de enseñanza de lenguas, ¿no? Cuando han estado en esta carrera. Y la pregunta es cómo se construye un material didáctico, ¿vale? Si a ustedes les dicen, sale, necesito materiales didácticos para el curso de Mixteco que va a dar Héctor en México, y entonces les voy a encargar los materiales didácticos a Wilfrido y a Cintia. Entonces, Cintia y Wilfrido, ¿cómo se les ocurre que harían esos materiales? Y nada más les digo, sale, van a dar el curso, este es el temario que ustedes tienen que hacer,
y aquí hay un par de diccionarios y de listas de palabras y ustedes me tienen que hacer el material didáctico para ese curso. ¿Qué pensarían? ¿Qué les viene a la cabeza? Lo primero que me viene a la mente es pensar para qué nivel va dirigido. No voy a crear diseñar el mismo material didáctico para un niño o para un adulto. Supongamos que el material sea diseñado para un nivel preescolar, probablemente el material va a ser más animado, con más dibujos y tener en cuenta qué tema voy a enseñar para no confundirlo. Cintia, ¿en qué te fijarías de la gente? Él dice que hay que tomar en cuenta a la gente, pero, ok, tú vas a ver a los usuarios, pero ¿qué le mirarías a esa audiencia? ¿Qué características observarías en ellos? Pues, me fijaría si son como que más, no sé, dinámicos, si no les interesa mucho, como por ejemplo las flashcards. No sé, igual que a un adulto no tendría el mismo interés que a un nivel más bajo. Okay. Como interés, estímulos. Diana Laura, decía el compañero que los formatos, si yo te digo tú me vas a hacer un material, pero quiero que me lo hagas en formatos distintos, ¿qué se te viene a la cabeza? Bueno, de hecho eso sí me sucedió porque tenía que trabajar con niños un material que era sobre MOOCs, y yo había diseñado para que se empeñaban y todo, pero no resultó. Entonces yo tengo planes. Mi plan B, para cada tema hago 3 formas de trabajar. Por si algo sale más, normalmente me gusta trabajar con videos, canciones, actividades para los niños. Cuando no tengo videos utilizo las imágenes y hago más que nada planteo una actividad, algo en lo que pueda ir a trabajar con las instrucciones que debo seguir. Ya no utilizaría yo lo que había diseñado anteriormente, pero es con el mismo tema para los niños. Y de ahí saco, después de eso, y busco otra situación en la que no pudiese yo ocupar lo que ya tenía planeado y empiezo a buscar una nueva forma de ver eso. Entonces normalmente sí intento sacar 3 formas de trabajo con cada tema. Okay. Algo que ella está diciendo y que es muy importante tiene que ver con la reutilización de los materiales. ¿Sale? Un material tiene que ser adaptable y tiene que ser flexible para poder funcionar en un entorno distinto, dependiendo de las características del contexto en el que se esté trabajando, pero también cuando se trabaja en una dinámica de cursos hay que pensar en una gradación de los contenidos, ¿sale? ¿Qué presento primero y quién va progresando en esa estructura que se ha planeado del curso? ¿Cómo puede hacer para ir avanzando de uno en otro? Independientemente de si va a haber un desarrollo de las competencias más amplio o más lento dentro de mis usuarios, tengo que poder responder a las necesidades que ellos tienen, ¿vale? Entonces hay que empezar a ubicar ese tipo de necesidades del entorno y poderlas adaptar, ¿vale? Y es precisamente en ese concepto, en la idea del entorno, en la idea del contexto, en donde vamos a estar trabajando y donde hay que hacer más énfasis, ¿vale? Para despegar en este curso, entonces, vamos a discutir un poquito algunos conceptos, en realidad solamente referencias, conceptos básicos que tendríamos que tener en cuenta para poder saber qué tenemos como base para poder desarrollar, diseñar y planear esos recursos, ¿vale? Y entonces pregunto 3 cosas: intercultural, multilingüe y educación intercultural bilingüe, ¿vale? Seguramente alguno de ustedes ha llevado alguna materia donde discuten algún asunto de eso y demás, ¿vale? Pero entonces, cuando pensamos en un material que va a responder para un entorno multilingüe, ese entorno multilingüe es a la vez un entorno diverso, ¿sale? De diversidad cultural, de diversidad lingüística y de otro tipo de manifestaciones sociales, económicas y de diferente índole, ¿vale? Y tendría que responder a esa diversidad precisamente el material que nosotros estemos diseñando, planeando y después creando, ¿vale? Ahora, si yo les digo que un material tendría que responder a una realidad intercultural, ¿cuál sería una realidad intercultural, ya? Lo voy a poner como un ejemplo. Creo que una de mis clases es una realidad intercultural porque tengo alumnos que son
costeños, mixtecos, paquistas y hasta ismeños. Entonces, tienen de diferentes culturas, con diferentes conocimientos, con diferentes contextos también. Entonces, para mí eso sería una realidad intercultural. ¿Okay? Entonces hay esa manifestación de las culturas, ¿vale? Y hasta ahí está muy bien. Cuando solamente están las culturas ahí, reconocemos esa diversidad, podríamos estar hablando de algo llamado multiculturalismo, ¿vale? Sabemos que están esas culturas ahí, pero no están en diálogo, no se están diciendo una cosa a la otra, ni están generando una interacción directa entre iguales, ¿vale? Cuando esas culturas que conviven en un entorno diverso ya se reconocen, pero además de eso están interactuando entre sí, dialogan y hay una información que va y otra que regresa de la misma manera y al mismo nivel, entonces estamos hablando algo que ya no solamente es multi, sino que es inter, ¿vale? Que ejerce una comunicación entre ellos y un diálogo, porque podrían estar todos ellos en la clase de Kiara, pero si ninguno se habla, si ninguno se manifiesta como igual, si ninguno interactúa entre sí, pues simplemente se quedaría en eso, ¿vale? Y necesitamos que trascienda, que genere ese contacto, que genere esa interacción y entonces nos dé una pertenencia en un lugar en donde a lo mejor estemos mucha gente diferente, pero que pueda generarse conocimiento a partir de esas características diversas de todos los que están ahí, ¿vale? Ahora, esa misma manifestación en términos de la cultura se traslada a la lengua, ¿vale? Entonces hablamos entonces ahí de un material o de una realidad multilingüe, ¿sale? Siquiera nos decía que estaban presentes todas estas personas del perfil de diferentes culturas. ¿Qué pasaría si además de que ellos vienen de diferentes lugares, cada uno de ellos hablara una lengua distinta? El costeño hablara mixteco, el que viene del valle hablara zapoteco, hablara chinanteco, los que vienen de la costa hablarán chatino, los que vienen del istmo hablarán zapoteco, mije, etc. ¿Sale? Entonces, ¿qué tal si hubiera una manifestación ahora de lenguas, no solamente de culturas o de perfiles, sino también de lenguas? ¿Cómo ejercer el contacto, cómo ejercer la interacción entre ellos de manera igual? ¿Vale? Entonces hay que pensar entonces en una realidad multilingüe donde esas interacciones sean posibles. Y los materiales que nosotros hagamos tendrían que responder a eso y a un esquema en el cual el profesor tendría que idear cómo utilizarlos, ¿vale? Cuando se piensa en un material no solamente hay que imaginarnos que tenga imágenes muy bonitas, que impacte, que se escuche, que sea estruendoso, sino también cómo dotar al profesor de estrategias o de tips para poderlos utilizar. Seguramente los compañeros que son profesores no me dejarán mentir. Muchas veces se dota al profesor de insumos, libros, guías, elementos de material concreto, etcétera, para que trabaje, pero pocas veces eso va acompañado de una guía, va acompañado de un esquema de planificación donde se le diga al profesor cómo hacerlo, ¿no? La SEP y muchas instancias generan guías, pero si uno revisa las guías, los programas de estudio, puedes ver que te ponen un ejemplo y además es un ejemplo súper alejado, que ni siquiera aplica a tu contexto, aplica al tipo de alumnos que tienes y demás, y aunque está, es como si no estuviera, ¿sabes? Entonces hay que pensar, hace rato que Salvador hablaba un poco acerca de esta necesidad de crear los materiales, ¿sale? Para poderlo convertir en una necesidad y que después las escuelas se doten de esa infraestructura y demás. Cuando creamos esos materiales hay que pensar también en todo este bagaje, todo esto que está detrás, que permite al profesor darle esas guías o esos instrumentos que le van a permitir replicar, como decía Diana, ¿no? De buscar otros esquemas de dónde lo aplico, dónde lo reutilizo, de qué manera lo vuelvo a ejercer o a ejercitar con los alumnos, etcétera, ¿sale? Entonces hay que pensar en todo eso también. Y todos esos elementos que me ayudan a la planificación posiblemente me acercarían a eso último, ¿vale? A una educación intercultural y bilingüe. Y vamos a entender bilingüe no solamente como una manifestación de dos lenguas, ¿sale? Muchos autores que ustedes pueden leer, como Mincy, gente más que ha trabajado este tipo de temáticas, hablan acerca de realidades multilingües, ¿sale? Y hay quien habla de una realidad bilingüe, pero no solamente enfocándonos en dos lenguas, sino en una manifestación en donde haya muchas lenguas, ¿vale? E igual se le llama bilingüe, pero contemplen eso, no solamente porque haya dos lenguas, sino porque va a haber una manifestación de más de una, ¿sale? Y muchos autores se limitan a solamente llamarle bilingüe, pero si nos remitiéramos a una conceptualización estricta, a lo mejor lo más ideal sería pensar en
entidades multilingües, ¿sale? Sin definir exactamente si son 2, si son 3 y demás. Pero bueno, cuando ustedes escuchan ese concepto por ahí, contemplen que hay que tener esa visión, no solamente limitarse a 2, sino a más de esas 2, ¿sale? Porque incluso esas 2 tendrían variedades, entonces no hay que ceñirnos de una manera tan estricta de si aquí dice bi, es bi y tal, ¿no? Sino hay que abrirse un poquito y contemplar esa parte, ¿vale? Entonces hay que ser un poquito conscientes de eso. Una vez que ya identificamos eso, pasamos entonces al entorno, ¿vale? ¿A dónde se va a desarrollar la dinámica de utilización o de aplicación de esos materiales, ¿vale? Pues ya les decía yo que no solamente tienen que pensar en la audiencia, sino tienen que pensar también en ese entorno, ¿vale? Si hablamos de un entorno multilingüe, entonces, ¿cómo se imaginan un entorno multilingüe, Zulma? Pues donde hayan muchas personas con características lingüísticas diferentes, pero que no se estén como retroalimentando, quizás. Puede ser. ¿Qué actores, Ana Shelly, identificas, por ejemplo, si decimos, ok, va a haber, es un entorno multilingüe y tal, pero ¿qué actores podrías tú visualizar en un entorno de eso? Y un entorno multilingüe, imagínatelo como una sociedad, ¿no? Salina Cruz, Ixtaltepec, Ixtepec, como una sociedad, y esas sociedades son un entorno multilingüe. ¿Qué actores tú ves ahí que están? Pues, ok, aquí están estos, ok. ¿Pero quiénes? ¿Qué? No, personas. Un entorno y una comunidad la componen personas, ¿no? Pero ¿qué personas? ¿En qué espacios? ¿El mercado? ¿Qué más? ¿Qué entorno, por ejemplo? El parque es un entorno público, ¿no? ¿Qué más? Si hablamos de un entorno público, hay un entorno familiar. ¿Qué más habría? Un entorno escolar, hospital, que también formaría parte del ámbito público, ¿no? Podría haber estas manifestaciones y demás. La persona que habló en la mañana, creo, o en una de las charlas que se dieron, hablaban acerca de las manifestaciones lingüísticas fuera de los ámbitos clásicos, ¿no? Las escuelas. Pues hablaban de fortalecer la lengua desde otros espacios, como pues, los ámbitos políticos, públicos, ¿no? Donde también se puede ejercer una presencia por ahí y demás. Entonces todos estos actores que están ahí, la familia, los alumnos que están en una escuela, los miembros de una comunidad, todos ellos participan y tendríamos que considerarlos cuando armamos algo de esto, ¿vale? Porque si hacemos un libro que funcione para niños de escuelas primarias, por ejemplo, y ese libro a lo mejor los niños se lo llevan a su casa y en la casa el papá, el tío, el abuelito no reconoce ninguno de los elementos que están ahí como cercano, a lo mejor independientemente de si sabe escribir o no, va a sentir un elemento ajeno a él, ¿vale? Pues en algunas primarias donde trabajábamos en Cuchitán, por ejemplo, algunas maestras decían que cuando trabajaban el libro de matemáticas de primer grado, en uno de los ejemplos, que además para abordar cierto tema solamente había una actividad, en ese ejemplo se utilizaba el personaje del cartero. Y entonces los niños decían, ¿pero qué es un cartero? ¿No? Yo nunca he visto un cartero, ¿no? Y entonces la maestra le decía, pues es que era una persona que llegaba a tu casa y te traía una carta. Y entonces los niños decían, ¿pero qué es una carta? Y entonces, bueno, pues es que antes la gente se escribía por papel y un niño, ¿pero por qué no le mandaba por celular? ¿O por qué no le escribía por la computadora? Pues es que no había y no sé qué. Entonces, había una serie de ejemplos que estaban completamente descontextualizados, desfasados, y que los maestros tenían como insumo eso, ¿vale? Ellos tenían su libro de texto gratuito y esa era la ley, ¿no? Pues no tienen otra cosa, pues aplicamos eso y aplicamos el ejemplo que viene ahí, ¿no? O tenían otra situación en donde tenían que aprenderse una canción que hablaba de elefantes, ¿no? Y entonces un niño decía que él nunca había visto un elefante, ¿no? Que cómo era un elefante, de qué tamaño era, ¿no?
porque él lo había visto en la tele, pero si lo veía en la tele, entonces se imaginaba la caricatura que había visto, ¿no? Pero entonces obligaba a la maestra entonces a que, ok, esa canción que no sea de elefantes, que sea de camarones, o que sea de burros, o que sea de pescados, etcétera, ¿no? Entonces ellos tenían que hacer y ejercer una actividad de readaptación, ¿sale? Y eso les llevaba más tiempo, porque a lo mejor el tema que iban a desarrollar estaba planeado para una semana y entonces en todos esos cambios se tardaban 15 días, ¿sale? Entonces consideren toda esa adaptación, ¿sale? Que se tenía que hacer y que respondía precisamente a eso, ¿no? A un entorno multilingüe en donde va a haber diferentes manifestaciones y presiones por parte de los actores, ¿sale? Entonces cuando pensemos en un material educativo y en un entorno educativo, abran su mente, independientemente de que muchos de ustedes no terminen siendo profesores, a lo mejor van a terminar dando talleres, van a terminar siendo asesores pedagógicos, etcétera. Algún puesto que ustedes imaginen y que espero que sea algo en lo que hayan estudiado, en lo que terminen trabajando. En cualquiera de esos espacios que ustedes trabajen, tendrían que poder mirar esas realidades, ¿sale? Y contemplen esas realidades más allá de lo que pasa en el aula, ¿sale? La formación de los niños y de los jóvenes va más allá de lo que sucede aquí en la escuela. Va a la casa, va a la sociedad, va a las calles y se traslada a todos esos espacios, ¿sale? Tiene que trascender. Y cuando ustedes piensen en algo que responda a un entorno educativo, si quieren que funcione, entonces tendrán que pensar en todo eso, ¿sale? Y no nada más en algo que sale aquí, funcionó en el aula y fue muy bonito y todo el mundo lo hizo, terminó el ejercicio y demás y se acabó, ¿sale? No, tienen que pensar en cosas que tengan una aplicación externa, ¿sale? Y que puedan permitirles eso, echar una mirada a esos entornos multilingües, ¿sale? De todos esos entornos multilingües que ya decía, que hay una serie de actores y demás, me voy a enfocar solamente a uno, ¿sale? Y ese uno va a tener que ver con los espacios escolares, ¿sale? Podríamos hablar también, por ejemplo, de materiales que fortalecieran la convivencia ciudadana, de folletos o de producciones que estuvieran enfocados más a un público en general, que igual yo para difundir alguna temática se lo puedo regalar en la calle a quien pase, pero igual es un adulto, es un niño, un joven, quien sea. Podría pensar en un espacio mucho más de educación alternativa, educación formal y demás. Hay una serie de variantes, ¿sale? De esos entornos, pero de eso solamente me voy a remitir a uno que tiene que ver con los espacios escolares, ¿vale? Ahora, dentro de los espacios escolares contemplen que también podría haber una variedad, ¿sale? A veces esos espacios se van a determinar por el tipo de nivel en el que van a estar. Educación básica, educación media superior, educación superior. Otras manifestaciones como una educación mucho más comunitaria, que en Oaxaca también lo hay, pues habría que considerar también esa parte. Habría que considerar los servicios dentro de cada nivel. ¿Alguno de ustedes sabe, por ejemplo, qué servicios hay en la educación primaria? Si les pregunto por los servicios de educación primaria, Rey David, ¿tú en qué primaria estudiaste? ¿Y esa era una primaria de qué tipo? Para empezar, ¿alguien sabe que hay diferentes tipos de primarias? Como las primarias urbanas, rurales. Por ahí, exacto. Pero hay una serie de servicios que están muy clasificados, ¿no? ¿Alguien sabe en qué primaria estudió? No. Bueno, hay una serie de divisiones, ¿no? En donde el gran monstruo aglutinador son las primarias generales, ¿vale? Pero dentro de esas primarias generales también hay primarias bilingües, también hay centros de educación, centros integrales de educación, algo así. Hay talleres comunitarios, por ejemplo, becarios que los administra. Hay educación especial, por ejemplo, para los alumnos que malamente se les llama que tienen alguna discapacidad, etc., ¿no? Entonces, hay una serie de servicios en los cuales dentro de la educación pública en México se van clasificando, ¿vale? Y para esa serie de servicios, idealmente debería de haber materiales especiales, ¿no? Materiales que respondieran a esas necesidades, a esas realidades que se viven ahí.
Hay ciertas instancias que producen, por ejemplo, materiales para educación especial. Algunos que producen materiales para educación indígena, como Salvador nos comentaba. Pero en general, por ejemplo, si nos remitimos a los libros de texto gratuitos, en la realidad los libros de texto gratuitos son los mismos para todos, ¿vale? Para todos los servicios. Aunque se diga que hay esfuerzos para hacer libros especiales y demás, la verdad es que esos esfuerzos todavía están en pañales, ¿vale? Y la realidad es que les llega el mismo libro a todos, ¿no? Aunque haya muchos servicios y aunque haya una diversidad en esos espacios escolares, todos están utilizando el mismo libro, ¿vale? Y esa es una realidad. Entonces, no hay una atención específica para esa diversidad que está ahí. Y entonces, al no haber una atención específica, quien esté frente al grupo tendría que ver cómo Dios le dé a entender para poder atender a esa diversidad, ¿vale? Y si el pobre profe atiende encima a un grupo multigrado, por ejemplo, que tiene que atender de primero a sexto o tiene que atender de primero a tercero, imagínense, ¿no? A lo mejor no sé si alguno de ustedes ya dio clase en algún momento, ¿no? Frente al grupo. Entonces imagínense que hayan tenido un grupo nada más, ella da clase del grupo de Zapoteco, ¿no? Pero me imagino que tienes grado, hay una gradación, ¿no? No creo que los tengas a todos juntos. O sea, tienes nivel 1, nivel 2 o... Bueno, porque yo creo que sería como el 3. Bueno, pero imagínate que tuvieras a todos juntos. Mucho técnico, no así. Bueno, y no creo que sea muy productivo, ¿no? Sí. O ustedes si toman clase de francés o de inglés, no sé qué, supongo que hay niveles, ¿no? Llevan francés 1, inglés 3, qué sé yo. Ahora imagínense que todos los niveles estuvieran juntos. ¿Qué pasaría con su pobre profe de inglés o con su profe de francés? Que tuviera que atender a todos al mismo tiempo y además tratar de pensar en las competencias que cada uno lleva del francés, del inglés, ponerle ejemplos a cada uno, pensar cómo pueden responder a cierto ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes afortunadamente no tienen esa realidad, ¿sale? Pero más de 15 millones de profesores que están en activo en la educación básica en México sí tienen ese problema, ¿sale? Que ustedes no tienen. Entonces alguien los tiene que ayudar. Y no somos Superman, pero ojalá lo fuéramos para poderles echar una mano, ¿sí? Y como no hay tantos Supermanes, pues ojalá que alguno de ustedes se animara a poder apoyar a todas estas personas que tienen la necesidad de poder mejorar, ¿sale? Yo creo que muchas veces no es tanto que no quieran o que no tengan, es que no hay las formas de cómo hacerlo, ¿vale? Pero bueno, ojalá que de aquí surjan cosas interesantes para podernos meter a esos espacios, ¿vale? Ahora, dentro de ese espacio escolar hay que aprender a mirar exactamente aquella manifestación a la que el material va a responder, ¿vale? Y para eso vamos a pensar en una realidad lingüístico-educativa, ¿vale? Yo no puedo, desgraciadamente, hacer materiales o hacer recursos que atiendan la característica completa o definitiva de cierto alumno, ¿vale? Que si ella aprende más de manera visual y de manera auditiva, pero la compañera que está al lado solamente funciona a través de señas, o sea, si el profesor como que hace algo mucho más como de representación o gesticula y demás, ella aprendería más así, pues el profe, imagínense, tendría que estar adaptando esa realidad a cada uno, ¿no? Y pues no se le puede dar gusto a todos, pero al menos podríamos ser conscientes de algunas realidades generales en términos lingüísticos y educativos, ¿vale? Y a partir de esa pues clasificación básica, digamos, muy elemental, podríamos entonces empezar a planear ciertos materiales que respondieran a esa realidad, ¿vale? Y vamos a reconocer ahí entonces 3. Seguramente algunos de ustedes han visto eso antes, ¿vale? Hay algunos libros de la Dirección General de Educación Indígena, sobre todo de política lingüística y educativa, donde se plantean estos escenarios, ¿vale? Y bueno, digamos, ayudan mucho a reconocer más o menos, pues, qué es lo que se vive en las aulas, ¿vale? Habría primero algunos escenarios que ellos llaman minoritario homogéneo y que tiene que ver sobre todo con aquellos escenarios que estarían representados por las escuelas bilingües o las escuelas del Servicio de Educación Indígena, ¿vale? Se supone que en esas escuelas pues solamente se atiende a estudiantes de origen indígena, ¿vale? Se supone, pero la verdad es que eso
no es muy cierto, ¿no? Del todo. Ya hay realidades que nos rebasan, en donde hay muchos estudiantes que a lo mejor no nacieron en cierta comunidad, pero terminan estando ahí y asisten a escuelas bilingües, ¿sale? Y no tienen nada que ver con que si son o forman parte de un grupo, etcétera, ¿no? Pero ese primer escenario tendría que ver o se restringiría a esa comunidad, ¿no? A las personas que están en esas escuelas bilingües y que se habla de una educación que responda a su contexto lingüístico y cultural. Pues hablaríamos de estrategias o formas de cómo generar algo desde su lengua, ¿sale? O al menos para darle tratamiento a la presencia de esas lenguas en ese sitio. Entonces, nos restringiríamos a ese primer escenario, ¿sale? Las escuelas bilingües, de alguna manera. El segundo escenario tendría que ver con ese gran monstruo general, ¿sale? Esas escuelas generales, esas escuelas urbanas que están en la mayoría de las ciudades mexicanas, ¿sale? Y que solamente nos muestran un escenario mayoritario homogéneo, ¿sale? En donde todos somos mestizos, todos hablamos español y entonces utilizamos nuestros libros de texto y no nos damos cuenta si vivo en Salina Cruz y asistí a una escuela bilingüe, ni sabía ni me di por enterado que había escuelas donde se supone que enseñan zapoteco, ¿sale? Entonces, en ese contexto que la mayoría de los escenarios tiene en México, habría también la forma de cómo ir abordando esta diversidad lingüística, ¿sabe? Y entonces para estos escenarios tendríamos que diseñar una serie de materiales, una serie de recursos que permitieran también la interacción desde ahí. Cuando hablamos de una educación intercultural bilingüe, esa educación no solamente tendría que ser para las escuelas bilingües o tendría que ser para las escuelas que atienden a comunidades indígenas. Tendría que ser una educación que sea para todos, ¿sale? En países como Perú, como Ecuador o como Bolivia, los programas de educación bilingüe son para todo el país, no son solamente para las comunidades, ¿sale? Obviamente hay una realidad diferente en cada uno de estos países, ¿no? Pero al menos nos presentan un ejemplo de que puede ser posible, ¿sale? Y entonces tendríamos que adaptarnos y movernos para poder trabajar en un contexto. Por último, tendríamos entonces las realidades multiculturales, ¿sale? Donde reconoceríamos escenarios de mezcla, ¿sale? Donde habría por igual estudiantes a lo mejor que hablen una lengua indígena en escuelas urbanas, que muchas veces pasa así, pero ¿qué sucede? Pues a esos niños los llevan porque se atrasan, porque no hablan bien el español, porque reprueban y no entienden, etcétera, ¿sale? Y es una realidad multicultural a la cual el profesor pocas veces sabe cómo responder, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los programas de educación bilingüe en el DF son un ejemplo muy claro de eso, ¿no? En el DF, poco a poco se han ido generando espacios de atención a este tipo de realidades, ¿no? Con instancias como la UPN, la UAM, algunos otros colectivos y de ONGs que van atendiendo, ¿no? a los estudiantes que malmente se van atrasando, ¿no? Y los van nivelando, les van proporcionando programas para poderlos formar desde su lengua, etc., ¿no? Entonces, esas realidades en donde hay esa mezcla de personas de diferentes perfiles lingüísticos también podría ser uno de los escenarios en el cual estaríamos hablando, ¿vale? Ahora, tendríamos que reconocer entonces nosotros cuál es ese escenario, ¿vale? Entonces imaginémonos que todos aquí somos profesores de una escuela, de un curso en algún lugar, y entonces imagínense, de esos tres, ¿a cuál de esos ustedes responderían? ¿Vale? Y en este curso se lo van a imaginar así, porque además la idea es que vayamos construyendo un material, ¿sale? De aquí a mañana vamos a construir un material, entonces ese material que vamos a construir pues tendría que responder a eso, ¿vale? A uno de esos escenarios. Entonces ustedes tendrían que decir, sale, yo me imagino que lo quiero hacer para una escuela bilingüe en donde el contexto va a ser este y este, ¿sale? Y vamos a ir armando ese contexto. Los que sean profes a lo mejor podemos hacer algo para donde ustedes trabajan, ¿no? Y entonces solamente habrá que hacer una revisión de cómo es ese espacio escolar en el que ustedes están, ¿vale? Configurarlo y entonces responder a eso, ¿vale? Entonces imagínense eso, contémplenlo por ahí porque después vamos a hacer un análisis ahora de eso, ¿no? Vamos a tener un acercamiento entonces al contexto escolar propio, entonces es importante que ustedes identifiquen cómo es su escuela, cómo es el espacio escolar para el que están trabajando
A lo mejor ella tiene un espacio muy particular porque trabaja con estudiantes de educación superior en un espacio definido, me imagino, de educación continua en la UAP. Entonces, eso es un contexto muy determinado y muy diferente a, por ejemplo, oral, que a lo mejor ella se imaginaría, por ejemplo, una escuela general en la colonia más rica de Salina Cruz, ¿no? Y entonces haríamos un material para esa escuela y para enseñarles a ellos el asunto de la diversidad lingüística, ¿vale? Y ahí tendríamos otro escenario. Pero a lo mejor Cintia se imagina una escuela bilingüe de Santo Domingo Petapa, muy cerca de Matías Romero, ¿vale? Y entonces ese sería un escenario en donde las maestras hablan zapoteco de Petapa y entonces tienen niños que no hablan zapoteco, pero que sus papás sí lo hablan, ¿vale? Y en la comunidad escuchan el zapoteco. Entonces esa sería una realidad diferente. Entonces habría que pensar cómo es ese entorno, ¿vale? Cómo es el entorno en el que están esos profes. Y los materiales que vayamos a crear tienen que responder a ese escenario, ¿vale? A lo que está pasando ahí, a cómo es la gente que está ahí, y a partir de eso entonces tomaremos decisiones como qué tipo de material será, cómo se va a distribuir, cómo lo van a utilizar, cómo lo van a replicar, qué tipo de colores vamos a utilizar, qué tipo de formas, etc. ¿Vale? Entonces contemplen eso. Ahora, ¿cómo vamos a hacer ese acercamiento al contexto escolar? Hay que tomar en cuenta tres cosas de manera muy puntual, ¿vale? Las características del profe, ¿sale? Si yo voy a hacer un material para mí mismo, porque soy el profe, porque soy Yara, que doy cursos en la UAPO, ¿cómo soy yo como profe? ¿Vale? ¿Qué se me facilita a mí? Entonces tengo que hacer ese check en mí mismo, ¿vale? ¿Qué tipo de material a mí se me hace mucho más fácil de construir, de analizar y de llevar a mis alumnos, ¿vale? A nivel, digamos, de competencias lingüísticas, yo cómo funciono más, ¿vale? Aunque tenga que abordar las 4 grandes habilidades, ¿vale? Que todo el mundo creo que más o menos las identificamos, aunque tengamos que hacer eso, a lo mejor Kiara sabe muy bien que a ella se le da más el escuchar, ¿vale? Y se le dificulta mucho el escribir, ¿no? Entonces tendrá que configurar a lo mejor un perfil de material para esa habilidad que se le dificulta más. Y para la otra, en la que ella es buenaza, pues a lo mejor no necesitará tantos materiales, porque ella puede plantear una serie de estrategias y una serie de tips, a lo mejor de movimientos, de cómo puede hacer frente a ese paro, ¿vale? Entonces tienen que pensar en esas características del profe. Hace rato Salvador nos hablaba un poco de las características de los profes oaxaqueños, ¿no? Que si son profes que no están en la comunidad que deberían de estar, que si no hablan la variante, ¿sale? Que a lo mejor no hablo la variante, pero ya llevo 3 años aquí y más o menos sé leer, ¿sale? O más o menos sé ya escribir, entiendo el alfabeto y demás. Entonces, tendría que analizar cuáles son las características de esos profes, ¿vale? Y a partir de eso identificar, bueno, pues tiene una serie de competencias, este maestro en tal cosa, de plano no sabe nada, nunca ha escuchado nada de esa lengua, etc., ¿no? Entonces, ir identificando cómo es ese profesor, ¿vale? Después, cómo son los estudiantes, ¿vale? Porque una cosa es que sí, pensamos en todos los problemas del profesor, pero hay que pensar también en los estudiantes, cómo son esos estudiantes. Imagínense ustedes como estudiantes de lenguas, cómo son ustedes en francés, cómo son ustedes en italiano, cómo son ustedes en inglés, etcétera, ¿no? ¿Qué cosas se les facilita más, qué cosas se les facilita menos, qué cosas no le entienden nada al profe, etcétera, ¿no? ¿Quién de ustedes ya tiene una competencia bilingüe muy alta en cierta lengua y entonces no necesita eso? Piensen e identifiquen cuál es el perfil exacto de sus estudiantes, ¿vale? Y a partir de eso entonces vamos a ir recogiendo una serie de pistas. Por último, tienen que determinar e identificar cuáles son las tensiones del entorno, ¿vale? Ya les decía que en el aula pasa ciertas cosas y esas ciertas cosas sí las vamos a tomar en cuenta y nos van a servir, pero hay que ir más allá del aula, ¿vale? Y entonces hay que definir 4 grandes fuentes de tensión, ¿vale? La primera tiene que ver con las tensiones que se dan a nivel del salón de clases,
¿vale? Si tengo niños, por ejemplo, o estudiantes que no hablan zapoteco, tengo 3 que sí lo hablan, 2 que medio lo mastican y todos los demás hablan español, pues tengo que ir identificando eso, ¿no? Cómo son las relaciones y cómo son esas jerarquías, primero dentro de mi salón de clases, ¿vale? Después me salgo un poquito del salón de clases hasta fuera de la puerta. Y una vez que estoy fuera de la puerta, entonces miro al colectivo escolar, miro a mi centro de trabajo, ¿sale? ¿Cómo somos en general en el centro de trabajo? Todos los profes hablamos zapoteco, soy el único que lo habla, solamente el director lo habla, pero nos obliga a que los demás hagamos cosas en zapoteco. Ninguno de nosotros lo habla y entonces hacemos como que enseñamos. Por ejemplo, en escuelas otomís en Querétaro, ese fue un fenómeno con el cual nos encontramos, ¿no? En la educación indígena, los profes tienen que evaluar al niño. En la boleta hay una materia que se llama lengua indígena y le tienen que poner una calificación. Entonces habíamos ido a unas primarias y los profes, después de haber platicado, nos decían: ay, pero es que a nosotros no nos interesa hacer materiales porque pues nosotros no tenemos esa materia. Y entonces nosotros le dijimos: pero ¿cómo que no tienen esa materia? Si se supone que son una escuela bilingüe y que tienen que ponerle una calificación al niño, ¿de dónde le ponen la calificación? Y entonces decían: bueno, pues que al final del año uno va viendo, ¿no? Así como que, como que habla 8, ¿no? El otro no habla 7 o 6, ¿no? Y pues ya los vas calificando así, ¿no? Porque no tenemos una clase de eso, ¿no? Pues todos entramos en shock, ¿no? Así que, pues, ¿cómo era posible, no? Encima de que desde lo oficial al menos hay por ahí una presión, pues eso oficial la verdad es que todo el mundo lo toma como quiere y pues no sirve de nada en la realidad, ¿no? Entonces tienen que contemplar cómo son esas tensiones también ahí, ¿vale? A lo mejor ella, que da clases en la UAPCO, se tiene que acotar a una serie de lineamientos que la misma UAPCO define, ¿no? Que le tienes que hacer a los alumnos exámenes parciales cada quién sabe cuánto mes, ¿no? Y entonces los pobres maestros de la UAPCO tienen que estar aplicando examen parcial cada mes, ¿no? Porque así lo establece los lineamientos que ellos mismos pusieron, ¿vale? Y entonces hay una serie de tensiones que están a nivel de ese colectivo escolar, a nivel de la escuela, y aunque lo queramos ver o no, está ahí, ¿vale? Y no podemos ignorarlo, hay que verlo y hay que atenderlo, ¿vale? Entonces ya nos salimos del salón de clases, ya vimos lo que pasa en la escuela, y ahora tendríamos que irnos más o menos a la dirección del coordinador, ¿no? Y saber qué es lo que está pasando ahí, porque finalmente él le entrega cuentas a alguien más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en la educación básica, donde están muchos de esos entornos multilingües? Los profesores tienen que dar cuenta de eso a sus jefes, ¿sabe? Muchos de ellos van a cursos o a diplomados, como Salvador nos comentó en la plática, pero además de eso tienen que tomar acuerdos, ¿no? A lo mejor algunos de los que son profes aquí en Oaxaca han escuchado de algo famoso que se llama peteo, ¿no? Entonces ese famoso peteo pues es una lucha que se está haciendo aquí en Oaxaca por tratar de impulsar un modelo desde lo local, un modelo desde el mismo estado y demás, ¿no? Y que eso, ya simplemente eso ya ejerce una presión en el profe, porque sabe que él tiene que cumplir con ese proyecto que tienen que hacer y entonces es una cosa más por cumplir, una cosa más por la cual preocuparse y por la cual responder a esas jerarquías escolares, ¿vale? Entonces cuando uno va a una escuela bilingüe y quiere trabajar con los profesores, tu proyecto podría ser muy bueno, pero si ellos no quieren trabajar porque no tienen el tiempo, porque están más preocupados por responder a otro tipo de situaciones, pues simplemente, aunque tengan las ganas, no lo van a poder hacer, ¿vale? Entonces hay que pensar cómo casarnos con eso, ¿sale? Cómo no dividirnos, sino sumar esfuerzos, al contrario, ¿no? ¿Sale? Si ustedes ya están metidos en eso, ¿cómo sumamos esfuerzos para que nos veamos beneficiados, ¿sale? Que ustedes cumplan con sus obligaciones, cumplan con esas jerarquías y al contrario, sumen, ¿sale? Y todas las cosas que ustedes tengan que hacer les beneficie y no sea un trabajo adicional, ¿vale? Entonces hay que contemplar esa parte también. Y por último, las tensiones que vienen desde la comunidad, ¿vale? ¿Cómo es esa comunidad? ¿Cómo es el entorno en el que yo estoy trabajando, ¿vale? Me imagino que algunos de ustedes identifican, por ejemplo, contextos de enseñanza, ¿no? Sabemos que hay contextos de enseñanza, por ejemplo, de una L1, contextos de enseñanza de una L2, contextos de enseñanza de una lengua extranjera, y cada uno de esos contextos tiene particularidades distintas, ¿vale?
En una lengua extranjera estoy ajeno al contexto, ¿vale? Lo que ustedes aprenden aquí de inglés, de francés, es un modelo más parecido a lo que sería una enseñanza de lengua extranjera, porque ustedes están ajenos al contexto, ¿vale? No tienen tantos estímulos de francés ni de inglés al salir en la calle, ¿vale? Cuando hablamos de un contexto más de L2, hablamos en donde esas manifestaciones sí están cercanas. Si yo salgo a la calle, voy a encontrar hablantes de esa lengua en donde voy a estar escuchando, voy a tener por ahí algunos estímulos visuales, estímulos sonoros, etcétera, que me van a ayudar a complementar esa parte, ¿sale? Entonces tengo que conocer esa comunidad, más o menos qué cosa me da, ¿sale? Es una comunidad donde nadie habla la lengua que quiero enseñar, donde a lo mejor solo los ancianos o solamente los jóvenes. ¿Cómo es esa comunidad? A partir de identificar esas características, yo sabré más o menos ese material, cómo lo puedo interactuar, ¿sale? Sabré que en ese material puedo plantear una serie de ejercicios donde le pida al niño que salga a la calle a preguntarle a cierta persona, ¿vale? O que le pregunte a su papá, que le pregunte a su abuelo. Voy a poderle poner actividades en donde a lo mejor él tenga que salir y ver una serie de letreros que encuentre en la calle, ¿vale? Pero si en la calle no encuentra ningún letrero en zapoteco o ningún letrero en inglés, pues no sirve de nada, ¿no? A lo mejor la clase es muy bonita aquí y veo ejemplos de la Torre Eiffel en francés y no sé qué, pero si no hay estímulos cercanos, pues no sirve de nada, ¿sale? No sirve de mucho. Entonces hay que pensar, tampoco hay que martirizarnos y decir, todo es fatal, no nos va a salir y demás, sino hay que saber cómo aprovechar a esa comunidad, ¿vale? Aprender a mirarla, a saber cómo son los individuos que están ahí y entonces empezar a jalar todo aquello que me sirve para poder obtener mejores resultados, ¿okay? Entonces, cuando hagamos ese análisis del entorno, tendríamos que... Tendríamos que ver todo eso, ¿vale? Tendríamos que sentarnos con el profe o nosotros mismos como diseñador de materiales, como creador, a reflexionar en torno a eso, ¿vale? Y no quiere decir que cada vez que se sienten a hacer un material van a perder 5 horas analizando eso. A lo mejor lo van a hacer la primera vez, ¿vale? Y si la primera vez lo hacen bien, pues a la siguiente ya saben cómo es la comunidad, ya saben cómo son los profes, ya saben cómo son las relaciones en la escuela, cómo es la relación en el salón, y no tienen que hacer ese trabajo siempre, ¿sale? Pues contemplen que con una sola ocasión que se haga, pero que se haga bien, pueden obtener resultados que les van a redituar en beneficios futuros, ¿vale? Entonces contemplen esa parte y podemos hacer ese análisis entonces, ¿vale? Ahora, una vez que hacemos ese análisis, hay que pensar lo que yo vaya a construir, un material, ya hablaremos un poquito de una pequeña clasificación en donde podremos encontrar medios, materiales y recursos, ¿vale? Ya llegaremos a eso, pero independientemente de ello, habríamos que observar 2 cosas, ¿vale? Eso que yo voy a construir, ¿para quién va a estar enfocado? Porque un material puede servirme para una dinámica de enseñanza, y eso quiere decir que va a ser un material o un recurso de apoyo a Kiara que da la clase, ¿vale? Pero no a sus alumnos, sino a ella, porque lo va a utilizar para poder ejemplificar algo y para poder recrear un proceso de enseñanza o una dinámica desde ella, ¿vale? Pero también podría ser un material que fortalezca un proceso de aprendizaje, y ese proceso de aprendizaje se centraría principalmente en el estudiante, ¿vale? Y no en el profesor. Entonces hay que pensar, eso que ustedes van a construir, ¿para quién va a estar pensado? ¿Vale? ¿Para quién va a estar visualizado? Para el profesor, para el alumno, y una vez que definamos eso, de manera específica, ¿hacia qué? ¿Vale? Y ahorita vamos a ir encontrando algunas variedades de eso. Entonces contemplen que eso tendrá que ser configurado, tendrá que ser seleccionado y tendrá que ser reflexionado, ¿vale? ¿Para qué de manera específica va a ir orientado eso que yo voy a producir? Entonces identifiquen esa parte, ¿vale? Dentro de las dinámicas de enseñanza va a haber una variedad, ¿vale? Y yo voy a tener que tomar una serie de decisiones, y esas decisiones tendrán que ver sobre todo cómo respondo yo a la realidad multilingüística en la que estoy, ¿vale? Si nos trasladamos nuevamente al escenario de educación básica, tenemos que pensar, este material va a ser, por ejemplo, para poder abordar la enseñanza de la lengua como objeto de estudio, o va a ser un material que me va a servir más para
¿qué será? Para comunicar o construir un conocimiento desde la lengua, ¿sale? ¿Tienes la carpeta del libro de mano? Hay un material que se está trabajando que me gustaría que lo conocieran un poquito para identificar esas diferencias, ¿sale? Este material que les va a compartir el compañero es un material que está pensado más para la construcción de conocimiento desde la lengua, ¿sale? Entonces esa construcción de conocimiento se va haciendo a partir de la asignatura de matemáticas, ¿vale? Entonces en esa asignatura de matemáticas los niños no están aprendiendo zapoteco, los niños están aprendiendo matemáticas, ¿vale? Y entonces ese libro que se diseñó, ese libro que se está creando, pues tiene que estar de una manera configurada, ¿vale? Los profesores que están trabajando en ese libro decidieron que ese libro estuviera bilingüe, además, ¿vale? O sea, en zapoteco y en español. ¿Y por qué decidieron que estuviera bilingüe? Por esa serie de configuraciones que les fui diciendo del entorno, ¿vale? Las maestras decían, bueno, es que aquí muchas de nosotras entendemos zapoteco, pero yo la verdad no lo domino del todo. Entonces sí necesitaría que el material me diera algún apoyo, porque si el material estuviera monolingüe, pues a lo mejor la verdad es que yo no lo podría hacer, ¿vale? Sí necesito la ayuda del español. Y entonces fue una decisión que se tomó a nivel colectivo, ¿vale? Ellas, este grupo de mujeres, decidieron que fuera ese material basado en esa configuración, ¿vale? Entonces hay que responder hacia qué va a estar enfocado, si va a ser hacia el profesor, si va a ser hacia el alumno, y después una decisión muy sencilla, la configuración lingüística que tendría ese libro, ¿no? Aquí ahorita se los paso para que lo vean, pero este libro es, bueno, está dividido en varias secciones, pero uno de los tomos atiende sobre todo tercer grado de preescolar y la continuación es para primero de primaria, segundo, etcétera, ¿sale? Entonces la colección de libros va orientada de manera bilingüe a la enseñanza de las matemáticas en zapoteco y en español. El material se está trabajando con preescolares, con primarias, haciendo esta serie de análisis que les comentaba desde el contexto de los profesores. Reuniones, talleres, como Salvador lo comentaba, que los maestros y nosotros hacemos de manera constante. Vamos haciendo reuniones de trabajo, en esas reuniones analizamos ese tipo de situaciones y se van tomando las decisiones, ¿no? De si sería un material bilingüe, si sería un material monolingüe, qué tipo de apoyo tendría que tener el profesor, porque no solamente va a ser el libro de matemáticas bilingüe, va a ser una serie de instrucciones, una serie de guías que orienten cada ejercicio, ¿vale? Entonces nos sentamos a pensar eso y a poderlo construir juntos, ¿vale? Entonces todo este grupo de profesoras que está trabajando con eso, el colega que coordina ese proyecto en las diferentes comunidades y los que venimos de fuera a apoyar, pues estamos inmersos en eso, ¿vale? Y es una batalla, un proceso más o menos lento en el que se está trabajando y con el que vamos a estar luchando poco a poco, ¿vale? Desde esa mirada que ya les comentaba, en el entorno, trayendo los conocimientos tanto lingüísticos como culturales que vamos a ir trabajando, ¿no? Regrésale acá. Entonces, ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo vamos a construir el material? ¿Cómo le vamos a hacer? Y demás, ¿no? Ya echamos un poco del rollo teórico de más o menos cómo tendríamos que ir identificando el contexto, cómo mirar a los profesores, cómo mirar las dinámicas de aprendizaje y demás. Y ahorita vamos a platicar un poco acerca de cómo se ha ejecutado ese proceso ya en la realidad, ¿vale? Una vez que identifiquen cómo ese proceso ya se ejecuta en la realidad, pasaremos a las herramientas, ¿no? Que son secundarias, software y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estábamos con las dinámicas de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, una vez que identificamos eso, que si decíamos que va hacia el profe, si va hacia el alumno, hay que identificar
explicar cómo se va a hacer el abordaje del multilingüismo, ¿vale? Yo le preguntaría a Kiara, ¿los materiales que tú utilizas en tu curso son materiales monolingües o son materiales bilingües? ¿Cómo son esos materiales? Creo que muchos de ellos, bueno, que los mismos alumnos hacen, son monolingües, porque si tienen imagen y luego tienen la palabra zapoteco, y nada más. Bueno, y otras que hacen, a veces ellos mismos también en tarjetas, palabra en zapoteco y español atrás. ¿Cómo llegaron a esa decisión de que fuera así? A veces lo deciden ellos o yo. ¿Qué pasa la mayoría de las veces? ¿Lo decides tú o lo deciden ellos? La mayoría de las veces yo. Sí. ¿Okay? Y sí, porque ella es la maestra, no el alumno se da la clase solito, ¿sale? Entonces, la verdad es que eso pasa muchas veces. El maestro es quien tiene que decidir. Y esa decisión se tiene que hacer de acuerdo a la realidad que el maestro tenga. Si ella no dominara el zapoteco, a lo mejor no optaría tanto por materiales monolingües, ¿sale? Si le dijeran, tienes que dar la clase, pero si ella dijera, pero yo nada más sé leer y escribir, o sea, no. Si a mí me ponen a hablar, yo no sabría cómo hacerlo, yo necesito la ayuda del español. O sea, a lo mejor ella optaría por recursos, por plantear algún material bilingüe quizás, ¿no? Pero tendría una serie de características, una serie de opciones por las cuales ella optó a eso, ¿vale? Y lo mismo pasaría con cada uno de ustedes. Tienen que pensar cuál es esa realidad o cómo van a abordar ese multilingüismo, ¿vale? Si lo van a hacer desde una perspectiva simple, monolingüe, o sea, no hay discusión, tiene que ser monolingüe, pero además va a ser monolingüe pensado en qué, en que no va a ser toda la vida monolingüe, ¿sale? No vivimos en una sociedad monolingüe, vivimos en una sociedad multilingüe, en donde sería mentira decir que los estudiantes nunca van a entrar en contacto con español, con inglés, con otra lengua, ¿sale? El bilingüismo es una realidad latente, de la cual no se puede escapar, entonces hay que mirar eso y saber cómo responder a ello, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de materiales monolingües, se vale, yo creo que sí, se vale, es una práctica que a lo mejor sería buena abordar, pero además pienso que en la mayoría de las veces, a menos que uno sea muy purista, negaría que esa realidad es una realidad transitoria. Es decir, que a lo mejor yo puedo empezar con el zapoteco, pero que en determinado momento tendré que hacer y echar mano del español, sobre todo en contextos de educación básica. En un contexto de educación superior como el de Kiara, a lo mejor es distinto, porque el estudiante lo que quiere y está fijado es en el objetivo de aprender esa lengua, ¿no? Esa segunda lengua, el zapoteco y demás. Y bueno, ahí la verdad es que el español pues queda un poco indiferente, ¿no? Porque tiene otro fin y un objeto completamente distinto. Pero en la educación básica eso no sucede. Hay un fin muy específico y muy claro y va orientado pues al desarrollo de una comunidad bilingüe, ¿vale? Entonces, aunque empecemos con materiales monolingües, la verdad es que en determinado momento tendríamos que recurrir al bilingüismo. Tendríamos que recurrir al desarrollar también el español de manera efectiva y tendríamos que hacerlo bien. Entonces hay que pensar que esos materiales para abordar el multilingüismo empezarían desde escenarios distintos. A lo mejor escenarios en donde el profe diga, sale, yo quiero que sea solamente monolingüe porque esta es mi situación y me funcionaría así y poco a poco migraría a esta otra realidad, etc. O a lo mejor escenarios en donde desde el principio, como las profesoras que están trabajando en esos libros de matemáticas, digan, yo quiero que sea bilingüe desde el principio, porque yo no podría trabajar con un material monolingüe, ¿vale? Entonces contemplen esa parte, ¿no? Y hay que ser sinceros, no hay que ser tan puristas, la verdad es que hay que ser flexibles siempre y adaptarnos a esa realidad, ¿vale? Y a partir de eso empezar a tomar decisiones, ¿vale? Y esas decisiones entonces tendrían que estar dadas en alguna de estas dos perspectivas. Esa lengua de la que yo esté hablando, ¿la voy a abordar como objeto de aprendizaje o va a ser una lengua que yo voy a utilizar como medio de formación? ¿Vale? Si solamente lo voy a utilizar como pretexto para generar conocimiento, entonces optaré más por cierto tipo de materiales que se enfoquen más al tema, ¿vale? A la construcción de esos contenidos, a la apropiación de esos temas en esa asignatura en particular, y no estoy persiguiendo el desarrollo de la lengua como objeto de estudio. Pero a lo mejor en otros contextos sí sería ese mi objetivo, ¿vale? O sea, mirar la lengua, perseguir el aprender la lengua
y no habría otro, ¿vale? Entonces, el contexto de aplicación o el espacio de formación sería ese. Entonces hay que reconocer en dónde estoy parado, ¿vale? Qué es lo que voy a hacer y cómo se ha hecho, etcétera, ¿vale? Entonces cada uno de ustedes piense eso. Hace rato les decía que se imaginaran un escenario de trabajo, pues ya cada quien se imaginó una primaria, se imaginó una prepa, se imaginó una secundaria, un curso comunitario, un curso en una universidad, etcétera, ¿vale? Ahora quiero que se imaginen un poco eso. ¿Cuál sería su objetivo? ¿Lo que quieren es construir un material para enseñar la lengua o quieren en realidad construir un material para construir conocimiento en un área determinada dentro del cual la lengua simplemente va a ser el medio para la formación, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren? Imagínenselo y a partir de eso vamos a ir construyendo, diseñando y planeando el material con el que vamos a trabajar, ¿vale? Ok, entonces hay que pensar que estos recursos que nosotros vamos a construir, vamos a llamarles recursos por hablar de una categoría general de elementos. Ya después decidiremos si sería más un medio, un material didáctico, etc. Pero bueno, esos recursos educativos que nosotros vamos a construir finalmente se van a convertir en insumos o en instrumentos de cambio, ¿vale? O tendrían que ser un instrumento que genere un cambio en el entorno lingüístico, ¿vale? Si un profesor trabaja con materiales bilingües, eso ya da un cambio en su entorno, ¿vale? Porque los niños, aunque no entiendan las dos lenguas, diariamente están ahí, en contacto con eso, ¿no? Y eso pasa incluso con los materiales didácticos de la educación básica clásica. En el primer grado, por ejemplo, muchos de los niños no saben leer, pero sin embargo, todo el estímulo, todo eso que están viendo está en español, ¿no? Y entonces ya se van imaginando que donde está el caballo, seguramente abajo dice caballo, ¿no? O así se diría caballo, ¿no? Porque tiene esos estímulos ahí. Entonces, la presencia de la lengua ejerce una tensión ahí, ¿vale? Entonces, habría que pensar entonces que cada uno de esos materiales o cada uno de esos recursos estaría orientado a generar un cambio, lo queramos o no, ¿vale? Porque a veces incluso haciendo cosas por accidente se generan cambios. Entonces hay que pensar y visualizar que siempre habría esa consecuencia, ¿vale? Y a partir de ello, entonces pensaríamos que cuando hagan un material didáctico, cuando hagan un recurso, no es para hacer cualquier cosa, ¿vale? En Querétaro la gente dice que no es que hacer cierta actividad no es como hacer enchiladas, dicen, ¿no? Entonces es como, o sea, queriendo decir que no es cualquier cosa, que no lo tomen a la ligera, etcétera, ¿no? Y en este caso es eso, ¿no? Quien hace materiales didácticos es todo un arte, es alguien que se debe dedicar solamente a eso, ¿vale? Desgraciadamente los profesores muchas veces tienen que hacer un perfil multitareas, ¿no? Tienen que ser quien planee, tienen que ser quien construya sus materiales didácticos, quien dé la clase, quien evalúe, etcétera, ¿no? En un escenario ideal eso no sucedería, tendría que haber una persona exclusiva para hacer eso, ¿vale? Pero como eso no pasa, pues ni modo, nos toca aprender de todo y entonces tendremos que saber desde cómo editar una imagen y editarla bien, cómo editar un audio, cómo armarlo, cómo aplicarlo, cómo hacer una técnica para aplicar eso, etc. ¿Vale? Pues nos toca hacer de todo y ni modo. Entonces hay que aprender a moverme en todo eso y saber entonces que al invertir tanto tiempo, pues no es cualquier cosa. Es realmente un cambio que se ejerce en el individuo y en aquellos hacia quien va el material. ¿Okay? Entonces, nunca pierdan de vista eso. Ahora, los materiales que se utilicen tienen siempre una fuente de contenidos, ¿vale? Y esa fuente de contenidos bebe del contexto, ¿vale? Cuando ustedes están aprendiendo francés, pues les ponen imágenes de una crepería, les ponen imágenes de Francia, les ponen imágenes de Canadá, de lugares así, ¿vale? Quien está aprendiendo inglés, no falta la torre, la Estatua de la Libertad, el puente de San Francisco, el cartel de Hollywood, etcétera, ¿no? Quien aprende italiano, no falta la Torre de Pisa, la Fontana di Trevi, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se bebe del contexto. Los contenidos beben de ese contexto, ¿vale? Quienes vayamos a crear materiales en lenguas amerindias, tendríamos que tener muy claro eso, ¿vale? Tendríamos que beber de ese contexto. Y ese contexto tendría que ser la fuente de la que va a emanar todo, ¿vale?
tampoco se vale folclorizar, y eso tendría que aplicar a cualquier lengua, ¿sale? Una discusión que teníamos, por ejemplo, con maestros huicholes en Nayarit tenía que ver con eso, ¿no? Algunos maestros estaban muy molestos porque a ellos se les habían hecho unos materiales en donde siempre estaban vestidos con su traje tradicional, y entonces los maestros decían: yo estoy de acuerdo que me pongas con el traje tradicional, es verdad, porque me lo pongo y me da mucho orgullo portarlo, pero no me pongas en todas las imágenes así, porque yo no voy al mercado con el traje tradicional. Sí lo utilizo para una fiesta, sí lo utilizo para tal lado y me da orgullo, pero no me pongas que estoy cocinando con él, porque ni siquiera se puede cocinar con él, ¿no? Es súper incómodo hacer eso. No me pongas que voy a arrear mis animales con él, porque eso es mentira. No puedo subir a la montaña con esta falda, ¿no? Entonces me decía: pero si tú me pones ejemplos de un contexto determinado, claro, utiliza el traje y ponlo ahí, y será además muy adecuado para ejemplificar, para sacar ejercicios, para plantear dinámicas, etc. Y entonces había una tensión y una discusión basada en eso, ¿no? En cómo utilizar los contenidos y cómo hacer que esos contenidos además evolucionaran, ¿no? No siempre toda la mujer oaxaqueña tiene que salir en huipil, ¿no? Forzosamente. Si no es huipil, no es zapoteco, ¿no? A lo mejor sí, muchas veces sí va a ser así, pero en otros no tendría por qué necesariamente ser así, ¿sale? Entonces tienen que contemplar eso. El contexto tiene que ser la fuente de la que emanen los contenidos, y tiene que ser un contexto pertinente, un contexto adecuado, en donde los ejemplos sirvan, en donde yo me acuerde y me sirva para poderme apropiar de ese conocimiento. Si no es así, pues solamente estoy folclorizando, solamente estoy haciendo como que cumplo, como que lo hago bien, pero la verdad es que no tomo la importancia de ese contexto, ¿vale? La propuesta metodológica que les vamos a presentar hoy está basada en eso, ¿vale? En poder tomar el contexto como pretexto para arrancar, y a partir de ahí entonces empezar a generar fuentes de contenidos para yo poder diseñar mis propios materiales, ¿vale? Entonces, esa parte es muy importante que la comprenda. Esa fuente de contenidos entonces va a partir de algo que vamos a denominarle saberes comunitarios e información del contexto, ¿vale? A lo mejor ustedes cuando escuchen saberes comunitarios dirán: ay, así como ha de ser algo así como de los indígenas o algo así muy, ¿no? Cuando hemos hecho esto, hay gente de aquí mismo que ha dicho: ay, pero es que esto es así como de los guaves, decía una maestra, ¿no? De ellos son los que tienen saberes, ¿no? Nosotros de aquí de Uxitán no tenemos saberes, aquí no hay, dicen. Y entonces empezaban a decir cosas como esas, ¿no? Y pues había que debatir un poco ese mito, esa idea que ellos mismos tenían, ¿no? Y contemplar esos saberes en realidad como una fuente de construcción de conocimiento, ¿no? De cómo se genera conocimiento en el hogar, en la familia, en la calle, en la colonia, en el barrio, en toda la ciudad, etc., ¿vale? Y a partir de esa forma, en cómo interactúan, cómo se comunican, cómo generan una relación entre todos los que viven ahí, puedo obtener una serie de informaciones de las cuales va a coexistir mi material didáctico, ¿vale? Mi recurso educativo y todo eso. Entonces, esos saberes y esa información del contexto van a ser la base, ¿vale? Y tengo que aprender a cómo mirarlos. Y a partir de ahí entonces decir: ok, a lo mejor sí me sirve el huipil para este tipo de ejemplos, ¿sale? Y el sombrero de palma me sirve para este, y en otro a lo mejor tengo que recurrir a una cuestión mucho más contemporánea, ¿sale? Y también se vale de esta manera y de aquella, ¿sale? Y entonces a partir de eso empezar a compilar información para tener una pequeña base de datos a partir de la cual voy a construir esos materiales, ¿sale? Y llegamos entonces ahora sí a la propuesta metodológica, ¿vale? ¿Cómo le hemos estado haciendo en las escuelas? ¿Cómo hemos estado trabajando con los profes para compilar esos saberes y esa información del contexto, ¿vale? ¿Cómo hemos trabajado con ellos para poder aterrizar y demás y empezar a construir algunas cosas como ese libro bilingüe y loterías y todo eso, ¿sale? ¿De dónde nace esta propuesta? En realidad es un modelo de utilidad. Eso quiere decir que el compañero y yo no nos lo inventamos.
sino que más bien tomamos como base una serie de investigaciones que se hicieron en otro lado. En este caso, está basado en algo que se llama modelo sintáctico de cultura. Es una propuesta que se desarrolló en la Amazonía peruana, en un lugar que se llama Iquitos. Ellos tenían, porque ahorita ya no lo tienen, un programa de educación bilingüe intercultural comunitaria. Entonces ellos a partir de ahí empezaron a hacer esta compilación de los saberes y generaron un modelo, que es este que les comento, que se llama modelo sintáctico de cultura. Lo documentó por ahí un antropólogo lingüista que se llama Jorge Gachet. Si alguien lo googlea, pues por ahí lo encontrará. Y nosotros partimos de eso, simplemente tomamos la referencia de cómo Gachet y toda esta gente de Perú empezaron a generar ese modelo. Nosotros lo trajimos a México y le dimos una reinvención, ¿vale? Le pasamos una manota de gato, con ejemplos sobre todo de las comunidades mijes y de las comunidades zapotecas, ¿vale? Trabajamos durante un par de años con profes en esa zona y empezamos a discutir, ¿no? O sea, ¿cómo le podíamos hacer? Porque además todos ellos decían, es que tenemos que tener el conocimiento, tenemos que utilizar ejemplos de aquí, tenemos que los saberes, que quién sabe qué. Pero siempre se quedaban como en ese discurso y no trascendía más allá, ¿sabes? Entonces empezamos a trabajar juntos en el equipo de investigación hasta que logramos establecer una propuesta metodológica, la diseñamos, la piloteamos, la aplicamos y después de eso empezaron a generarse una serie de materiales, ¿vale? Ahorita mi compañero les va a explicar cómo él lo ha estado haciendo en las comunidades ismeñas, ¿vale? Empezamos, como dije, en la zona Mije y demás, y él les va a contar un poco cómo lo ha hecho él en escuelas de Ixtaltepec, cómo lo ha hecho en Cuchitán, cómo lo ha hecho en otros espacios, ¿vale? Qué resultados han salido, y a partir de la descripción que él haga empezaremos a pensar nuestros propios materiales, a hacer una pequeña compilación de esta información, de estos saberes en el contexto en el que ustedes se imaginen, o alguno de ustedes en el contexto en el que está, y que a lo mejor se vale que podríamos hacerlo así. Una vez que entendamos cómo se hace esta primera parte, tendríamos como resultado una pequeña base de datos de información contextual, ¿vale? Y ya, con eso entonces tendríamos una serie de ejemplos conceptuales, visuales, sonoros, y a partir de ellos pasaríamos a construir un material didáctico. En la segunda etapa vamos a utilizar un pequeño instrumento que se desarrolló también en el equipo de investigación para poder documentar un material didáctico, ¿vale? Ya tengo mis contenidos que van a ser resultado de esto que mi colega les va a presentar, y después vamos a trabajar con un formato para hacer el material, ¿vale? ¿Qué se va a hacer en ese formato? Tiene varias etapas. La primera de ellas es rescatar la praxis docente. Eso quiere decir que no va a ser un material inventado, sino va a ser un material que parta de lo que el profe ha vivido, ¿vale? Él es el que sabe más, porque él es el que ha estado frente a grupo, el que ha hecho las actividades, el que ha trabajado con los niños, con los alumnos, etc. Y vamos a tratar de recuperar ese conocimiento que él tiene y que a veces a lo mejor no organiza, no apunta, no esquematiza, y que a través de este esquema lo vamos a aterrizar, ¿vale? Una vez que rescatamos esa praxis docente, pasaremos a una configuración del material, y en esa configuración vamos a decir, ok, quiero que sea un material impreso, y quiero que sea un material impreso con fotografías, con imágenes, pero imágenes de este tipo, con colores de este tipo. Quiero que sea un material sonoro, y va a ser sonoro, pero voy a utilizar este tipo de música, este tipo de efectos y este tipo de duración, ¿vale? Quiero que sea un video, pero quiero que sea un video que utilice los textos de esta manera, que utilice e integre imágenes de esta otra, música o estímulos sonoros de esta otra, etc., ¿vale? Y haremos esa configuración de los materiales. Después de eso pasaremos a una compilación lingüística. Eso quiere decir que empezaremos a compilar esos contenidos ahora, pero ya en el marco lingüístico, ¿sale? Voy a utilizar estas palabras, voy a utilizar estas frases, las necesito solamente en una lengua, las necesito bilingües, etc., ¿vale? Hasta que tengamos y completemos la información lingüística. Y en el último paso pasaremos a un boceto, ¿vale? A crear y a diseñar nuestro material. No nos podemos pasar a la computadora antes de que sepamos qué cosa queremos, ¿vale? Entonces tenemos que en el papel diseñarlo.
y decir quiero una lotería, quiero un memorama, quiero un juego de mesa, quiero una secuencia didáctica de este tipo, quiero un audio, un podcast de este otro, etc. Hay que diseñarlo. Una vez que tengamos esos bocetos, en el último paso decidiremos qué software, qué herramienta tecnológica nos va a servir para eso y entonces revisaremos la que hayamos decidido, ¿vale? Veremos la herramienta tecnológica y ustedes trasladarán ese boceto que hicieron en papel, lo van a trasladar al software, trataremos de desarrollarlo en la medida de lo posible y mañana esperemos al finalizar tendrán un pequeño material didáctico listo, ¿vale? Y ahí termina el curso, ¿vale? Entonces es más o menos el panorama. Por eso era importante que vinieran los 2 días, porque si vienen un día pues ya no van a saber exactamente cómo hacerlo. Los que sobrevivan a los 2 días pues serán los triunfadores, entonces a lo mejor podrán tener un material al final del camino, y quien no, bueno, pues ojalá que al menos algunas de las cosas que hablemos hoy o mañana les sirvan de algo, y si alguien está interesado pues más adelante colaborar o hacer algo juntos, ¿vale? Y como ya me cansé de hablar, ahora mi compañero va a explicar cómo lo ha hecho él, cómo ha aplicado ese instrumento en las escuelas donde él trabaja y pues cómo está esa experiencia, en qué va, etc. ¿Vale? Pues el tiempo de... Bueno, de manera breve voy a platicarles las experiencias que he tenido en las primarias, en la primaria de Juchitán, Eliodoro Charis, y en un centro preescolar en Ixtaltepec. En la primaria Charis, empecé a trabajar con un documento que más adelante vamos a estar trabajando también. De ahí se programaron reuniones de trabajo, horarios de trabajo con el maestro. En este caso estuve trabajando con un grupo de 6º grado y junto con los alumnos también, con los estudiantes. Es un formato que nos sirve para recopilar saberes. Y antes de empezar se tuvo que escoger un lugar específico determinado para empezar a recopilar esas informaciones. Los niños, esa escuela, Eliodoro Charis Castro, se encuentra en la 7ª sección de Juchitán. Entonces le pedí a los niños que escogieran un lugar determinado para así poder empezar a recopilar esas informaciones. Algunos escogieron la 7ª sección, que es donde se encuentra esa escuela. Otros lugares conocidos donde ellos han vacacionado, han ido con su familia, u otros lugares donde la gente puede accesar. Entonces se los dejé de una forma libre, que ellos escogieran, pero también se puede hacer de manera colectiva, escoger un solo punto, un solo sitio. En el caso de las maestras del preescolar de Ixtaltepec, ellas están haciendo un proyecto que van a presentar en este mes de abril, y quieren enfocarse en lo que es la alfarería. Entonces, la alfarería es un oficio que se da, mucha gente, mucha familia de Ixtaltepec se dedica a eso. Entonces, las maestras se enfocaron solo en la alfarería. Entonces, aquí podemos ver que para la recopilación de saberes podemos hacer de distintos lugares o centrarnos en un solo. Bueno, las experiencias de trabajo han sido buenas. La disponibilidad que han mostrado ha sido excelente para poder empezar a dar inicio con este trabajo, y espero que también se vea de ustedes, ¿no? Para poder partir ahora de la segunda parte de lo teórico, y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a contestar algunas preguntas, vamos a introducirnos a lo que es un poquito a la parte práctica de lo que más adelante se va a hacer. Las preguntas que vamos a contestar a continuación las llamamos preguntas exploratorias.
Para empezar, en zapoteco dice, la mayoría de los que son maestros hablan zapoteco. Dice la primera pregunta. Uliti lugar ichiwini, hostilado la sandachelo. Considera un lugar o un espacio de convivencia. Si gustan anotarlo, pueden empezar a hacer, porque de aquí es donde partimos para la creación de un material. Debemos de escoger un lugar, un sitio, un espacio de convivencia, y es ahí donde tenemos que empezar. ¿Ya tienen un lugar definido? En lo que se preparan para empezar a hacer sus notas. Creo que es importante que sí empiecen a hacer sus anotaciones. Sandaka ni para batuvinilao ne sandaka ni para etuvinilichi kabeti lugar a sandachega velacho kabeti ratola kite kabesula chica bewi kabedicha. Entonces ara sanda choca benayeche, entonces un lugar de convivencia. Bueno, esas son las preguntas son las preguntas exploratorias que tenemos que ir contestando para antes de hacer un material didáctico. Una vez contestadas esas preguntas, pasaríamos al primer nivel de compilación. Es la aplicación del modelo sintáctico de la cultura en una primera dimensión para la postulación, selección y organización de elementos. De las respuestas que se fueron anotando, vamos a clasificarlas en estas 4 categorías. La primera, objetos, recursos, medios, entornos, técnicas, procesos, y por último, fines sociales. En objetos y recursos, como ¿qué cosas acomodaríamos ahí? Por ejemplo, Kirangala sanda Pulumiraka, Luganinicabi, sanda objetos o recursos, lo que se obtenga de algún oficio, alguna técnica. En el segundo, medios y entornos, ¿qué información colocaríamos ahí? Diana, que sería la actividad. hay que tener en cuenta que para poder hacer esta clasificación debemos de sacar de las respuestas de las preguntas que se fueron contestando. Entonces, de ahí vamos a sacar para completar esa clasificación. Entonces, los medios o entornos pueden ser el parque, la iglesia, la casa, etcétera, la iglesia, el mar. Y técnicas y procesos. ¿Cuáles son los que irían en técnicas y procesos? ¿Cómo se elabora algún platillo o algún producto que se vende en el lugar? Perfecto. Una de las preguntas decía, ¿hay alguna técnica o oficio que se transmita de generación en generación? Entonces, de esa pregunta ahí podemos sacar e ir anotando en las técnicas y procesos, por la panadería, el pan, el quesillo, etc. Y por último, los fines sociales. La última pregunta está relacionada con eso. Si hay algún evento importante, acontecimiento para la familia, comunidad e individuo. Entonces, esos fines sociales que se anotaron, las colocaríamos en la última clasificación, que ya ha sido mencionado. Entonces, como producto final de
clasificación de resultados. Bueno, el resultado final sería este, entonces, la clasificación. Entonces, de ahí pasaríamos al segundo nivel de compilación. Aplicación del modelo sintáctico de cultura en una segunda dimensión, con la finalidad de describir cada uno de los saberes documentados, respondiendo a las preguntas ¿qué? Objetos y recursos. ¿Dónde? Medios y entornos. ¿Cómo? Técnicas, procesos. ¿Para qué? Fines sociales, con el objetivo de lograr una descripción de los elementos que intervienen en la recreación del saber. ¿Cómo haríamos esto? Voy a tomar como ejemplo el bordado. De los objetos que anotamos hay que escoger solo uno. En este caso yo voy a escoger el huipil. ¿Qué es ese objeto? El objeto responde a la pregunta ¿qué? ¿Objetos o recursos? Sería el huipil. ¿Dónde? Medios y entornos. Para ahí sería el dónde se elabora. Medios y entornos. Ajá. ¿Dónde se elabora ese huipil? Puede ser en un taller, especialmente una casa donde en San Blas hay casas donde las señoras se dedican especialmente para hacer bordados, tejer y todo eso. Entonces, ¿cómo? Técnicas y procesos. ¿Cómo se realiza el huipil? Ahí incluiríamos las técnicas que desde el pintado de la tela, tomar las medidas, escoger los colores, cómo ir bordando, acomodando cada espacio, cada flor y todo eso. Y por último, ¿para qué? ¿Para qué fue hecho ese huipil? Ahí van los fines sociales. Para llevar a una fiesta, a un cumpleaños, a un evento importante. Entonces, el producto final de eso es un listado de descriptores por saber. Entonces, del objeto que se escogió, respondería a las preguntas anteriores y por último tendríamos un listado que describa ese objeto. Entonces, con más calma. Una pregunta.